No saben cómo extrañé este ambiente navideño. La Navidad es algo que se celebra en muchas partes del mundo, pero depende de cada país y de hecho de cada familia la manera en la que se celebra. Específicamente entre México y Japón hay un par de diferencias de las cuales platicaremos en este video. Para empezar, la Navidad en Japón no es un día festivo, y de hecho recuerdo que ese día tuve un examen. Sí, en estas fechas Japón adorna sus ciudades con un montón de luces, pone adornos realmente maravillosos, e incluso los monumentos más importantes de Japón como la Tokyo Sky Tree la decora con elementos alusivos a la Navidad. Pero aún así la Navidad no es tan importante en Japón como la es en México, y de hecho la razón de que esto sea así es muy obvia. En México y en gran parte de Occidente históricamente hemos crecido junto al cristianismo, donde se originó esta celebración representando el nacimiento de Jesucristo, algo que ha ido de generación en generación durante muchísimos años y la han mantenido hasta la celebración que conocemos hoy en día, aunque muchas veces se olvida su origen religioso. Y esto desde luego causó que la fecha se volviera tan importante que se considera un día festivo que puedes descansar. En Japón, por otro lado, esta celebración es relativamente nueva y fue popularizada en Japón no por el cristianismo, sino por fuertes campañas de mercadotecnia, que posicionaron a la Navidad como una fecha en la que tienes que adornar las calles, tu casa, tienes que salir a cenar con tus seres queridos, donde Santa va a traer tus regalos, donde tienes que comer pollo Kentucky o el pastel de Navidad. Pero a pesar de toda esta campaña, para Japón no hay una razón por la cual este día deba de ser festivo. Es decir, para ellos no hay razón para descansar el día de Navidad. Intentaré explicarme mejor con un ejemplo. Imagínense el 14 de febrero. El 14 de febrero en México es el día del amor y la amistad. En otros países es conocido como el día de San Valentín. Es un día en el cual sabes que tienes que ver a tus seres queridos, a tus amigos, a tu pareja. Y este día tú le vas a dar regalos, tú vas a salir a cenar, a comer, a disfrutar. Es un día que ha sido relativamente posicionado por una campaña de mercadotecnia, pero aún así no es un día en el que la gente tenga que descansar. Las clases no se suspenden, la gente va a su trabajo como todos los días, simplemente se hacen otras actividades. Algo así como eso es la Navidad en Japón. Por esta misma razón es que llega la segunda gran diferencia, y es que si de por sí a Japón le es un poco complicado adoptar esa tradición de la Navidad, ni de chiste van a adoptar el resto de festividades que se celebran antes y después del 24 y el 25 de diciembre. Es decir, para México y muchos otros países, la Navidad no solamente es la Nochebuena y el día de Navidad en sí, sino que hay muchas fiestas antes y después de estas dos fechas, fiestas que usualmente son regionales, no son las mismas en todos los países. En el caso específico de México, la temporada comienza el 12 de diciembre con el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe y continúa con las posadas y otras fechas regionales hasta llegar a la Nochebuena, e incluso se extiende más allá de esta fecha, pasando por las celebraciones de Año Nuevo, el Día de Reyes, hasta llegar al Día de la Candelaria el 2 de febrero. Es decir, la temporada navideña en México es en realidad excesivamente larga y puede llegar a durar poco más de mes y medio. En Japón esta larguísima temporada navideña no existe. De hecho, creo que esta fue la principal razón por la cual yo extrañé muchísimo la Navidad en México cuando yo estaba de intercambio en Japón. Hay tantas celebraciones, tantas fiestas bonitas que se hacen en México que cuando te las quitan es cuando realmente valoras esas fiestas que muy pocas veces les prestas atención, incluso cuando vives aquí. Por lo menos a mí me sucedió. Regresemos a la fecha principal y ahora respondamos a la pregunta: ¿con quién se celebra la Navidad? Entre México y Japón nuevamente hay una gran diferencia, y es que en México es muy común celebrarla con la familia, mientras que en Japón es más común celebrarlo con la pareja o con los amigos. Y solo si ya tienes un hijo o has formado una familia, solo ahí se suele celebrar la Navidad en familia. Pero esto, más allá de campañas de marketing, responde más bien a una diferencia cultural que existe entre Latinoamérica en general y Japón. Y es que para nosotros los latinoamericanos es mucho más importante la familia sobre cualquier otra cosa, mientras que en Japón, aunque desde luego le dan su importancia, no son tan apegados a ella. Tony del canal Japón desde Japón me invitó a participar en uno de sus videos hace un par de meses donde platicamos algunas diferencias entre Latinoamérica y Japón, y en él Tony menciona exactamente la misma diferencia pero aplicada hacia el trabajo, y menciona cómo los japoneses muchas veces le dan más preferencia al trabajo, le dedican más horas a su trabajo que a la propia familia. Como ven, es una diferencia cultural entre los dos países que no necesariamente se aplica a la manera en que celebras la Navidad, sino que también afectan a muchísimas otras cuestiones de la sociedad japonesa. Mezclando los tres puntos anteriores da como resultado la cuarta gran diferencia, y estoy hablando del ambiente que se siente en las calles. Les soy sincero, las decoraciones que hay en las calles japonesas alusivas a la Navidad son impresionantes, incluso muchas veces son mejores que las que podemos encontrar en México, pero a pesar de eso, el ambiente no se siente igual en las calles japonesas que en las calles mexicanas. Tener tantas decoraciones, tanta iluminación no es suficiente.
En mi opinión, el ambiente navideño es mucho mejor en México que en Japón. Y es que en México hay tantas fiestas, se realizan tantas reuniones, se hacen tantísimos eventos y se descansa tantísimos días que el ambiente en las calles es simplemente maravilloso. Específicamente el día de Navidad, si caminas por las calles de México podrás sentir un ambiente bastante pacífico. Las casas con música y familias o amigos platicando, los mercados ambulantes ofreciendo deliciosos productos de temporada y desde luego un sinfín de eventos como las pistas de hielo, las ferias o exposiciones que valen la pena ver. En cambio, en Japón, el día de Navidad recuerdo que mis compañeros y yo fuimos a un karaoke y ya regresamos a la casa un poco tarde, y cuando caminábamos entre las calles nos dimos cuenta de que estaba exageradamente silencioso. No había ni un solo ruido, ni una sola casa con las luces prendidas y gente celebrando la Navidad adentro. Nada de eso. Incluso las decoraciones navideñas que estaban instaladas en la vía pública ya estaban apagadas y no era ni siquiera la medianoche. Personalmente fue aquí donde me di cuenta de la gran diferencia que había entre la celebración navideña en ambos países y donde realmente extrañé disfrutar la Navidad en México. Ahora, la Navidad no es tan mala en Japón. La verdad es que hay muchos eventos muy padres que se realizan en muchísimos lugares, pero si bien la Navidad no es tan importante en Japón, hay una fecha que sí lo es en esta misma temporada, que es el Año Nuevo. En México el Año Nuevo es una fecha más entre este maratón lleno de cenas y desveladas, pero en Japón el Año Nuevo es algo mucho más importante. Para ellos es el inicio de un nuevo ciclo, y en el Año Nuevo japonés se hacen muchísimas actividades que son muy importantes para muchas familias. Incluso Japón tiene de manera oficial 3 días de descanso en esa temporada. Pero ¿qué actividades se realizan en estos días en Japón? Realmente varía mucho de ciudad a ciudad. Por ejemplo, en las grandes ciudades se hacen los clásicos eventos como nosotros ya los conocemos, de fuegos pirotécnicos y cuentas regresivas cuando inicia el Año Nuevo. Pero lo usual es que mucha gente haga la primera vez de algo del año. Por ejemplo, mucha gente acostumbra a subir montañas para ver el primer amanecer del año. También mucha gente acostumbra a esperarse a que sea pasado de la medianoche para disfrutar del primer alimento del año. Incluso hay muchas empresas que te venden paquetes de comida especialmente diseñadas para este momento, que son muy caras. También, especialmente en lugares más tradicionales como Kioto, la gente acostumbra a hacer la primera visita al templo o al santuario del año. Y esta temporada de Año Nuevo se extiende a lo largo de 3 días, donde la gente también aprovecha para salir de viaje, turistear o hacer otras actividades. El chiste es que podemos ver que para Japón la fecha del Año Nuevo es mucho más importante que la Navidad, a diferencia de México, donde la Navidad es más importante y el Año Nuevo es simplemente una fecha más o una celebración más entre todas las demás que hay a lo largo de esta temporada navideña. Hasta aquí este video. Si ustedes conocen algún otro dato o quieren hacer alguna aclaración, no duden en dejarlo en la sección de comentarios de abajo y lo estaré checando con muchísimo gusto. Adiós.